Bueno, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Es un espacio del corazón, como todo lo que hacemos desde HIC Fundación. Es un espacio destinado a conversar sobre un tema del que muy pocos conversan y que lo necesitamos mucho, ¿no? Lo necesitamos como mujeres, como hombres, como familias, como sociedad. eh, lo necesitamos. Y hace parte también de la misión que HIC Fundación va desarrollando, y es visibilizar y visualizar el duelo, pero también todas las dinámicas que se asocian a la resignificación y el seguir adelante para volver a ver la luz luego de los momentos duros. Entonces, bueno, hoy quiero darles las gracias por estar aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ángela María Muñoz. Yo lidero HIC Fundación, soy mamá de Juan Isaac en el cielo y soy mamá de María Carolina, mi hija, a quien recibí en adopción hace 1 año y 5 meses. Hoy les traigo una invitada maravillosa. Es una invitada a quien conocí en un lugar maravilloso también, en Madrid, en un congreso al que asistimos juntas sobre duelo perinatal, en un congreso de la International Stillbirth Alliance. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Juanita Cajiao. Les voy a leer su presentación porque no quiero decir nada mal. Vamos, es una persona que en mi concepto de las que más conoce de este tema. Y bueno, les voy a presentar. Juanita es psicóloga, es especializada en parentalidad, con máster en psicología y psicopatología perinatal e infantil. Juanita está además terminando un doctorado en medicina en la Universidad de Barcelona. Y bueno, tenemos la fortuna desde hace un mes aproximadamente de tener a Juanita aquí en Colombia. Está haciendo su residencia, no sé si se llama así, Juanita, su residencia Sí, aquí le llaman doctoral. como rotación, en España le dicen estancia doctoral. Eh, Está haciendo su estancia doctoral en una institución de salud muy prestigiosa de Bogotá, acompañando, vamos, todos los temas de uso neonatal y de apoyo al duelo. Juanita lleva más de 15 años trabajando y abordando en el ámbito perinatal temas de primera infancia, y en los últimos años ha estado combinando a esta labor con su práctica privada como psicóloga, con el trabajo en unidades de cuidado neonatal y formación a profesionales de la salud, que esto hace parte, digamos, de las líneas que trabaja en Fundación, especialmente en humanización de los cuidados en el periodo perinatal y duelo gestacional y neonatal. Entonces, como se darán cuenta, pues es un gran regalo, un gran privilegio contar con Juanita aquí, además siendo colombiana y una mujer con tanta experiencia, y les voy a decir con un corazón enorme, enorme. Juanita, gracias. Este es tu espacio. Ya hice toda una presentación, pero quiero darte el espacio para que nos cuentes más sobre ti. Muchas gracias, Ángela. El honor es mío, la verdad. Estoy súper contenta de hacer este primer experimento de salir en las redes sociales hablando, pues, de algo que es parte de mi vida y que para mí es tan bonito, que me ha enriquecido tanto a nivel profesional. Efectivamente, llevo ya varios años trabajando el tema de duelo gestacional y neonatal, que es un tema pues muy especial para mí, el que le dedico mucho tiempo, mucho amor, que creo que al igual que a todas las personas que nos movemos alrededor del duelo, me llegó más que elegirlo. Yo no soy madre ni he tenido hijos, pero a raíz de mi trabajo en unidades neonatales y trabajando tanto con embarazadas, pues empecé a encontrarme el duelo por el camino de muchas maneras y me di cuenta de lo importante que era pues trabajarlo más, acompañar más, no dejar solas a las familias cuando esto sucede, poder nombrarlo y que fuéramos profesionales formados alrededor de esto. Obviamente parte de mi formación la he adquirido desde la formación teórica, con todos esos títulos tan bonitos que me he ido consiguiendo y coleccionando por la vida. Pero realmente creo que el aprendizaje más grande me lo han dado, pues, la posibilidad de estar junto a las familias y junto a los bebés cuando transitan, en ese momento de tránsito de la vida a la muerte, y de haber podido estar ahí,
acompañando a las familias, a veces cuando se da la noticia de que las cosas no van bien y que el desenlace no va a ser el esperado, a veces cuando el bebé fallece, a veces teniendo que acompañar a las familias a despedirse, a veces informando y tratando de hacer que tomen las mejores decisiones en un momento en el cual pues no estabas preparado para tener que tomar esas decisiones, Ujú, pero que al menos la información esté ahí para que las decisiones se tomen lo mejor que se puede con lo que se tiene. Entonces, ujú, digamos que eso es como con lo que más he estado trabajando y obviamente cuando acompañas la pérdida, luego también se van acompañando los procesos de volver a salir, de volver a construir y de cómo estas pérdidas se incorporan en la vida que sigue y en las vidas que siguen y en las nuevas vidas que llegan. Y entonces, pues también no solo se acompaña a la muerte, sino que también se acompañan las nuevas vidas y las maternidades de las que hablaremos hoy, de las que hablaremos hoy. Juanita, gracias, gracias. Qué importante y qué necesario es que tengamos personas que nos brinden un acompañamiento y un apoyo idóneo. Yo valoro mucho los psicólogos que toman la decisión de apoyar a las mamás y a los papás en duelo, ¿sabes? No es sencillo. Y bueno, como tú decías, no solo en el duelo, sino también en los momentos posteriores, ¿no? Que vienen después como la maternidad arcoíris. Entonces vamos a entrar en materia de este tema tan lindo. Además, quiero darle gracias y los créditos a Juanita, que hizo una imagen maravillosa Ay, para la promoción del Facebook Live y es, digamos, los colores del arco iris. Juanita, ¿qué es la maternidad arcoíris y cuáles son sus principales características? mira, se habla de maternidad arcoíris cuando hay un embarazo o una maternidad después de que se ha perdido, o sea, de que ha habido una pérdida gestacional, que ha fallecido un bebé en el vientre de su madre o que ha habido una muerte neonatal. Ujú, Aunque también hablamos a veces de maternidades arcoíris cuando ha fallecido un bebé antes de los 2 años. ujú, E inician nuevas maternidades después de haber perdido un bebé. ujú, Digamos que el término de maternidad arcoíris es un término que se ha acuñado por la necesidad a veces de poder darle un nombre o una simbología más bonita a un evento que con sus nombres técnicos pues no es tan sensible. ujú. Pero pues es básicamente eso, es lo que llega después de la tormenta y esa luz que se abre después de pasar momentos tan duros. Sin embargo, sí que me gusta un poco también a mí la característica como de llamarla arcoíris, porque no es solo la luz que hay después de la tormenta, sino que la maternidad arcoíris como que se caracteriza precisamente porque al igual que el arcoíris no lo puedes ver si no hay algo de lluvia. El arcoíris Qué sale lindo. cuando hay sol, pero cuando todavía queda un poquito de lluvia por ahí, si no, no hay arcoíris. Ujú, Y la maternidad arcoíris, o pues la maternidad, la gestación que llega después de una pérdida gestacional o neonatal, tiene un poco esa característica, y es que es un embarazo como con muchos, o una maternidad como con muchas, entre comillas, contradicciones, como con muchas ambivalencias emocionales, sobre todo al principio, porque todavía pues está ahí y suelen reactivarse muchos dolores asociados a la pérdida previa. ujú. Sí, es un proceso, pues, particular, que es un poco distinta a otras maternidades, o sea, no deja de ser un embarazo, una gestación como cualquier otra, entre comillas, pero sin la inocencia que se tiene antes de saber que los bebés se pueden morir en el vientre de sus madres o se pueden morir recién nacidos. Tú has hablado de algo muy, muy importante, Juanita, y es la pérdida de la inocencia en la maternidad, ¿no? Las mujeres, digamos, nos formamos desde los imaginarios de la maternidad perfecta, ¿no? Y desde la idea de que un bebé siempre va, vamos a llegar a término, a vivir, a llegar a viejito, ¿sí? Y lo más difícil es cuando perdemos esta inocencia y sabemos que los bebés se mueren, ¿m? Que a los hijos
en medio del dolor también se les entierra, digamos, o sea, se les despide. ¿Cómo hacer, Juanita, para afrontar, para emprender? Sí, quizás es una mejor palabra, para emprender un proyecto de maternidad eh, en medio, digamos, de todo lo que ha sido el trasegar del duelo, ¿sí? Y aún de pronto estando en duelo o habiéndolo, digamos, caminado recientemente. Tengo una pregunta aquí y es que me parece muy interesante y es, en una maternidad arcoíris, ¿es posible, digamos, puedo seguir llorando? ¿Sí? Eh, ¿Se vale seguir llorando? ¿O más bien debería dejar todo atrás y empezar de ceros y seguir adelante? Mira, ¿Qué me ahí dices? me gusta esa pregunta que tiene como muchos componentes que voy a intentar como partir para organizarlo. Lo primero es como el duelo, ¿no? O sea, como que cuando se piensa en el duelo, o sea, tú empiezas diciendo, las mujeres cuando van a tener un hijo parten un poco de esta inocencia, que además es necesaria, porque si no, no te meterías en este proyecto, Ujú, de pensar que todo va a ir bien y que es, entre comillas, la norma, ¿sí? Y es que las cosas salgan bien, ujú, ¿no? Entonces, pues como, entre comillas, es la norma, pues también crecemos con esta idea de que el día que deseemos ser madres, todo va a ser como nos lo imaginamos y como nos lo pintaron y como, ujú, entre comillas, hemos visto que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que, la, que el duelo perinatal es un tabú, entonces de esto no se habla. Y entonces a uno no le cuentan que alrededor hay muchas mujeres que han tenido pérdidas gestacionales en cualquier trimestre del embarazo, ujú. ¿sí? Y parece además que si es en los primeros trimestres, tienen menos valor. Entonces, pues hay muchos embarazos que no prosperan, que no van más allá del primer trimestre y uno ni siquiera se llega a enterar esas mujeres cómo vivieron esa pérdida o esa interrupción o qué duelos hay asociados a Qué ese mucho deseo de silencio, ¿no? maternidad que no se cumplió, porque además, sí, si uno mira las estadísticas, pues la posibilidad de que un embarazo no progrese es elevadísima Mm, en primer trimestre. Entonces, como que sí, como que lo primero que dice, bueno, es normal, esto le pasa a muchísimas mujeres, no te preocupes, déjalo así, ya llegará otro. Pero pues la verdad, a nivel emocional para cada mujer, sobre todo cuando la mujer está buscando un hijo y está esperando un hijo, cada positivo, esos 15 días, 20 días, 30 días, 10 semanas que sean de embarazo, ya son su bebé y ya es un embarazo. Y a esas pérdidas siempre hay un duelo asociado. ujú, Entonces, esos duelos también es verdad que se transitan y se resuelven de maneras diferentes según las expectativas y según lo que haya sucedido en tu vida alrededor de ese embarazo. ujú, Y es verdad también que entre más avanzado está el embarazo o más tardías es la pérdida, o sea, un duelo neonatal, los matices de esos duelos son diferentes. No se puede decir que es más fuerte o que es más frágil porque depende de la historia personal de cada mujer ujú. o de cada pareja y de las expectativas que tú tienes sobre ese bebé. Pero sí es verdad que a más tiempo, más relación has podido construir con ese bebé, la vinculación es más intensa y los proyectos que has tejido alrededor de ese bebé, pues también son más sólidos, entonces la ruptura se siente más, Ujú. porque lo que pierde son proyectos más consolidados. Juanita, Entonces, y de cara a esa maternidad arcoíris, digamos, cuando llega esa maternidad, ¿qué pasa con el duelo que entonces de pronto está allá, vivo? allá voy. Entonces, nosotros, por ejemplo, los psicólogos que trabajamos en duelo gestacional o perinatal, por lo general, cuando nos encontramos con una mujer que ha tenido una pérdida, le recomendamos que no intente quedarse embarazada antes de que haya pasado por lo menos un año. No quiere decir que en ese año todo va a estar resuelto y que es un número mágico. No, porque en realidad el duelo gestacional o el duelo perinatal o el duelo por un hijo es un duelo que dura mucho tiempo. Es un proceso muy largo que no tiene un tiempo específico de duración que tú puedas decir es que esto dura acá y si llegaste aquí y no lo has resuelto, esto es patológico. No, pero lo que sí es verdad es que con el tiempo tienen que ir transformándose las emociones asociadas a ese dolor, tienen Ujú, que ir transformándose las experiencias alrededor de esa pérdida
y la vivencia de la madre y de la oración de esa pareja, que pueden ser papá y mamá, o pueden ser 2 mamás, eh, o una persona sola, eh, requiere un tiempo de adaptación antes de ir a buscar otro bebé. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando llega ese embarazo, otro embarazo, pues se van a reactivar muchas cosas. Muchas memorias, ¿no? Las memorias Claro, claro, el del momento. embarazo, al igual que todas las experiencias, pero sobre todo esas que pasan por nuestro cuerpo, tiene una impronta sensorial muy fuerte. Ujú, Y hay una memoria que es una memoria, digamos, como una memoria inconsciente, ¿no? No es la memoria de las cosas concretas, sino como de las experiencias sensoriales asociadas al embarazo, ujú, que se reactivan con un nuevo embarazo, porque pues es que ciertas cosas del embarazo solo las puedes volver a sentir cuando estás embarazada. ujú, Pero también muchos de los procesos psíquicos que están asociados al embarazo, pues vuelven a empezar, ¿no? Que es toda la planificación, el imaginarse mamá, el cómo voy a hacer con este bebé, qué cosas vamos a hacer, a quién se parecerá, cómo va a ser el parto. ujú. Y claro, lo que decía al principio, la maternidad arcoíris tiene la cosa de que has perdido la inocencia inicial de un embarazo que sigue un curso esperado, ¿no? O sea, como que en el embarazo normal las mujeres imaginan que lo peor que les va a pasar es tener náuseas, engordarse mucho y de pronto no poder amarrarse los zapatos. Pero pues hay embarazos que tienen muchas más cosas. Ujú, Sí, a veces también la muerte gestacional y neonatal no es solo el episodio de muerte, o sea, muchas es simplemente el momento en que se le dice a la mujer no hay latido en una ecografía, pero también muchas vienen después de complicaciones en el embarazo, hospitalizaciones prolongadas, de pronto el nacimiento del bebé, la hospitalización del bebé, un X número de días. Entonces, esto es como que se van acumulando pequeños eventos traumáticos ujú, que cuando se inicia un nuevo embarazo, pues se van reactivando. ujú. Y entonces, se reactiva con todo el terror de que se reactive, pero al mismo tiempo está toda la felicidad y toda la ilusión de que el nuevo proyecto está empezando. Ujú. Juanis, ¿qué hacer en ese momento en el que está esta contradicción, digamos, de emociones, de me siento feliz porque nuevamente tengo esta posibilidad, ¿no? Este regalo maravilloso, pero tengo miedo, además, lo que tú decías, ya no es el miedo a la náusea, ya no es el miedo, ya es el miedo a la muerte, ¿no? Ya es el miedo al dolor físico y emocional. Entonces, aquí quiero pasar, digamos, como a la siguiente pregunta y es, ¿cómo hacer, Juanis, para poder emprender este proyecto, para poder avanzar, ¿no? En estas 40 semanas o las semanas que nos sean regaladas, ¿sabes? En este proceso del embarazo arcoíris, ¿cómo hacer para lograrlo? E incluso disfrutarlo, ¿no? Porque normalmente la sociedad nos dice, ay, no, qué maravilla, por fin quedaste embarazada otra vez, ya vas a estar feliz, ya vas a dejar de estar triste, ¿no? Además viene casi que una segunda, viene una revictimización de alguna manera, porque no solo, digamos, te dejaron de lado del duelo, sino que además todo el mundo cree, la mayoría de la sociedad, que porque viene otro bebé vas a reemplazar el anterior. Un poco a mí me sucedió eso con mi hija, digamos que mi maternidad arcoíris es adoptiva, pero me pasaba eso, ¿no? Alguien me dijo, ay, pero ya vas a recibir a tu hija, qué bueno, ya no vas a estar más triste. Y es terrible, ¿no? Digamos, poder gestionar esas dos emociones tan grandes como es el amor y la alegría con el miedo y de pronto la tristeza? ¿Cómo hacer, Juanes? Mira, lo primero es aceptar que ese embarazo va a ser una montaña rusa de emociones, Ujú, que ujú, es parte del proceso y que es normal tener como esos 2 lados de la moneda continuamente moviéndose, ujú, ¿sí? Que va a haber muchos momentos de muchísima felicidad, de muchísima ilusión, y en los que, entre comillas, te olvidas de que hubo una pérdida previa, pero que ujú, va a haber otros momentos que van a ser muy difíciles, de mucho miedo, sobre todo suelen estar asociados al momento en que tienes que hacer la visita al ginecólogo o te tienen que hacer una ecografía y de pronto está como este terror de que te vuelvan a dar una noticia que, que no vaya algo bien,
¿sí? Entonces, lo primero es un poco identificar eso, saber eh, que, por ejemplo, si dan muchas ganas de llorar y se está llorando mucho otra vez, pues está bien, ¿sí? El llanto es una respuesta fisiológica del cuerpo para descargar tensiones, para modular emociones, para regularse otra vez. Y a veces ese llanto no necesariamente es el mismo llanto de dolor y tristeza y pérdida que tuviste cuando se murió tu bebé. Es un Ujú. llanto diferente. Es un llanto que a veces es un llanto de emoción de que las cosas te estén yendo bien y no, igual no pueden parar de llorar. Juanis, una mamá de las que he acompañado me hacía una pregunta que quisiera hacértela en este momento y es, ¿el llorar le puede hacer daño al bebé que viene en camino? Mira, esta pregunta la respondo para las mamás arcoíris, pues la respondo también para otras mamás que de pronto estén oyendo esta charla, que de pronto no son madres arcoíris o que no. Las emociones que tenemos, en tanto podamos modularlas, no le hacen daño al bebé, hacen parte de nuestro proceso. ¿Cuándo, entre comillas? Porque claro, esta pregunta es muy habitual porque uno oye continuamente decir que el estrés prolongado repercute sobre los bebés en el embarazo, Ujú, que un estado de ánimo deprimido constante durante el embarazo, que una madre triste repercute sobre el estado anímico del bebé, sobre el bebé. Claro, es un estado depresivo, un estado de ansiedad continua, un estrés elevado. Sí, esto tiene efecto sobre el bebé, pero que yo esté ujú, triste un día y llore, esto no le hace daño al bebé, porque después de ese llanto yo voy a reírme ujú. y voy a estar bien y mi cuerpo va a volver a estar organizado. Y esto hace parte, digamos, de los procesos naturales del ser humano, que es tener emociones Ujú. y regular las emociones. Juanis, tengo un comentario que me parece interesante dentro de lo que nos estás exponiendo y dice, yo la verdad le tengo, nos dice Isabel, yo la verdad le tengo pavor a las ecografías y es súper nerviosa. Patricia me dice, da miedo la mala noticia, ¿sí? Claro, por eso yo lo decía, porque parte del nuevo embarazo, cuando es un embarazo fisiológico, es que cuando ha habido una pérdida gestacional, el momento en el que te enteras que hubo una pérdida suele ser en la ecografía. O Mm, sea, la mayor parte de muertes gestacionales se detectan en una ecografía cuando llegan y les hacen la ecografía y les dicen no hay latido. Entonces, es normal que las mujeres cuando tienen un siguiente embarazo, ese momento de enfrentarse a la ecografía reactive completamente ese temor de encontrarse otra vez con esa respuesta. ¿Qué se ujú, puede hacer? Antes de la ecografía, conectarse con el bebé. ujú, ¿Sí? Es porque, ¿qué es importante en el embarazo arcoíris? Primero, entender que este es otro bebé, es el hermano del bebé que falleció. No es ese bebé, es otro bebé, es otro hijo, es un hermano. Entonces, es muy importante poder primero, antes de iniciar, de tener un embarazo después de una pérdida gestacional, poder haber hecho ujú. todo un proceso de darle un lugar a ese bebé que falleció o a esa bebé que falleció, ¿no? Poder saber en dónde está para mí, cómo es mi relación con mi bebé fallecido. Si no ha habido la oportunidad de hacer eso antes del embarazo, porque muchas veces el embarazo llega cuando no te lo esperabas Ujú, o, o realmente en un intento de pasar página, como se dice en España, o de dar el paso siguiente, las mujeres pues buscan rápidamente el embarazo a ver si esa tristeza tan profunda que tienen pasa un poco por lo que todo el mundo está diciendo, ya vas a ver que cuando tengas otro hijo todo esto se te olvida, tú lo que necesitas es tener otro hijo. Hay profesionales de la salud que a veces le dicen a una mujer, mira, esto es normal ya, deja que pasen 2 ciclos y vuelves y lo intentas según en qué etapa del embarazo haya sido esa pérdida. Entonces, durante el embarazo, después de la pérdida, es importante un poco hacer ese proceso de darle un lugar a cada bebé y entender que son dos bebés distintos, son dos ujú. historias diferentes. Uno Ahí con, falleció, pero el otro no. con eso que dices, ahí se me activa una memoria bonita y es, yo tenía mucho miedo cuando iba a llegar María Carolina, porque tenía miedo, de todas maneras, de sentir que estaba reemplazando a mi hijo, ¿sabes? En el duelo también se generan unas lealtades profundísimas respecto del bebé que se ha ido. ¿M? Y yo decía, cuando llegue, no voy a ser capaz de quererla igual o de amarlos igual, ¿sabes?
Y comprendí cuando llegó que el amor es distinto para cada hijo y la relación que se construye con cada hijo es distinta, sobre todo cuando uno de esos hijos ha estado tan poco aquí, se ha ido y la conexión empieza a ser, digamos, desde lo trascendental, ¿sabes? Desde el ser, más que del sentir, desde lo físico. Y lo que tú dices es perfecto y es, cada hijo tiene su lugar y para cada hijo hay amor y hay un lugar en el corazón. Claro, eso que tú acabas de decir es algo muy frecuente en las maternidades arcoíris y es que están llenas de culpa. Ujú, Unas culpas que a veces son un poco absurdas. Primero porque muchas veces cuando fallece un bebé las mamás se llenan de culpa frente a esa pérdida. Sí, por más que se les diga no es tu culpa, no eres responsable, no estaba en tus a manos, todas nos pasa, la culpa está ahí y es muy a todas. difícil trabajarlo porque las madres, digamos que parte del rol materno es proteger la vida de tu hijo a toda costa, Ujú, ujú, mantener a tu ujú, hijo con vida. Entonces, cuando el bebé se ujú. muere, la sensación de fallo es enorme. Pero además hay culpa un poco por lo que tú decías, porque las mujeres se sienten un poco culpables de estar, entre comillas, reemplazando al otro bebé, Ujú, aunque haya algunas que tal vez se hayan embarazado en un intento de ocupar el lugar del otro bebé, que eso son cosas que hay que ir trabajando también y que desde lo psicológico ujú, trabajamos mucho. Hay quienes se ujú, sienten culpables cuando están contentas porque es como si traicionaran la memoria de su otro bebé, ¿no? Es como, yo cómo voy a estar feliz ahora y entonces es como si me estuviera olvidando de mi otro bebé que se murió, ya no fuera tan buena mamá de ese bebé que falleció, ¿no? Y entonces, pues como que esta culpa está ahí y además es un proceso muy solitario porque como es tan difícil hablar de la muerte neonatal y del dolor asociado a la pérdida de alguien que nadie conoció, que a veces ni siquiera sus padres pudieron ver, ujú, no es una pérdida validada socialmente. Entonces las parejas están esperando este nuevo bebé con toda la ilusión, pero también con todo ese lado oscuro que no se puede contar. Porque si lo cuentas, la gente te va a decir, pero ¿cómo vas a estar triste ahora si deberías estar feliz? claro. Pero ¿cómo se te ocurre ahora pensar en eso? Le vas a hacer daño a este bebé que estás esperando por estar pensando en el otro. Entonces, digamos que el proceso fundamental sí es intentar entender que son dos niños diferentes, dos historias distintas y que cada uno necesita su lugar y sus espacios. Ujú, Entonces, si durante el embarazo o la maternidad posterior no hiciste previamente un ritual de despedida para el bebé que falleció, o no hiciste un lugar especial en el que guardaste sus cositas, o no estás lista todavía para nombrarlo, o no ni siquiera le pusiste un nombre, es ujú, importante intentar hacer esas pequeñas cosas para darle a cada bebé su lugar y entender que son ujú, dos historias distintas. Esto no va a resolver el miedo automáticamente. Igual el ujú. día que vayas a la ecografía probablemente tengas miedo, Te va a dar miedo. ¿sí? Ujú. Porque es que el miedo va a estar ahí. Es cómo vives con este miedo y qué tipo de estrategias vas asumiendo para saber que no va a pasar lo mismo, que no necesariamente tiene que pasar lo mismo. Desde también el haber perdido la inocencia de saber que son cosas que pueden pasar, ya no lo vas a vivir como si nunca hubiera pasado. Esto tampoco puede ser. Juanis, según lo que me dices, según lo que nos explicas, digamos, y voy a ir, digamos, recapitulando para quienes están ingresando en estos momentos. Entonces, estamos hablando de las estrategias de afrontamiento, digamos, de lo que es una maternidad arcoíris con todo lo que llega. Entonces, Juanita nos ha dicho algo que creo que es muy importante y es, tenemos que comprender que cada hijo es distinto, que uno no viene a reemplazar al otro, ¿sí? Si parafraseo mal, me dices, Juanita. Juanita nos dice, además, es importante ir aceptando las emociones que llegan, ¿sí? Si quieres llorar, lloras. Es válido sentirse triste, ¿sí? Es válido, digamos, todo lo que viene asociado. Tú nos dices también que es importante los rituales y los cierres, y aquí voy a detenerme un poco, Juanita, y creo que es muy importante este aspecto, porque parte de poder avanzar con esa nueva maternidad implica también hacer cierres, digamos, de cosas que no hemos logrado cerrar en el duelo, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de hacer una despedida de nuestro bebé anterior, ¿no? De ponerle un nombre a nuestro bebé anterior,
claro, no quita la tristeza, que es lo que tú dices, porque es que el dolor por la muerte de un hijo queda para siempre, lo transformas, ¿no? Lo transitas y lo transformas, pero está ahí. Y creo que esto es muy clave, ¿sabes? Y lo he anotado porque para las mamás que nos están viendo en estos momentos, una manera muy interesante, y creo que deberíamos hacer otro Facebook Live, Juanita, solo sobre rituales. Y es cómo los rituales nos ayudan también a comprender, ¿no? Que hay un inicio y que hay un fin, pero que también ese fin me permite a mí hacer conexiones de otro tipo y cambiar mi relación, ¿no? Recoloco, que es lo que dicen los psicólogos, recoloco a ese ser que quiero, a mi bebé, y a través de ese ritual hago como ese inicio de esa nueva relación que tengo con mi bebé, que creo que es muy importante. Juanita, si me permites un segundo, Sí. quiero leer, digamos, algunos de los comentarios que nos han llegado. Rosy Méndez dice, hay personas que piensan en poner el mismo nombre del bebé fallecido al nuevo bebé. ¿Qué opinas, Juanis? Mira, yo creo que eso no es algo que ayude mucho, Ujú, porque hace que sea muy difícil distinguir cuál bebé es cuál. ujú, Y realmente son dos personas distintas. Es ujú, importantísimo saber esto con referencia también a la crianza que viene después, ¿sí? ujú, Porque cuando un niño crece siendo la sombra del otro que falleció, incluso llevando su mismo nombre, pues es mucho más difícil la relación. Para un niño es mucho ujú, más fácil saber que de pronto su mamá tuvo otro bebé y ya cada familia, pues de acuerdo también a su proceso, decide cómo gestionar esto. O sea, hay familias que se sienten muy cómodas hablando con sus niños y diciéndoles, tuviste un hermano o tienes un hermano del cielo. Y hay otras familias que prefieren no hacer esto. Y ujú, sencillamente en algún momento de la vida surge el tema de, sí, yo tuve un bebé y este bebé falleció. ujú. ¿Sí? Y ambas posiciones, digamos, son respetables porque dependen, pero dependen sobre todo del proceso de cómo esa mujer o ese papá tienen elaborada esa relación con ese bebé que falleció. Ujú. Yo creo que es importante lo que tú dices y es, no es bueno ni es malo. Es decir, tú no puedes juzgar qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Nos dice Luzaira, dice, bueno, eso es malo, eso es bueno, eso no tiene que ver. Y creo que aquí es importante y es, en estos temas, digamos, el juicio de lo bueno o lo malo, ¿sí? No cabe en cuanto a que cada uno sabe cómo gestiona también, ¿no? Su duelo y el bebé que viene. Pero desde las recomendaciones, si bien te entiendo, Juanita, es con el fin de poder separar también lo que es una experiencia de maternidad con la otra y con el fin de poder ayudar también a que ese otro bebé que llega comprenda que tenía un hermano que era distinto de él, ¿no? Lo recomendable sería que el nombre sea distinto, es lo recomendable, ¿cierto? Sí, Pero si no, y si es el mismo nombre, también es igualmente respetable. ¿Es así? claro, claro. Lo importante ahí es cómo esos padres gestionan esa relación con esos dos bebés. ¿Sí? Como en un Ujú, momento dado, si al segundo bebé o al tercero o al bebé que viene después del que falleció, yo entiendo que no es el que falleció, ujú, porque también los nombres nos dan una identidad. Y entonces, pues si yo a todos mis hijos los llamo igual, ¿cuál es cuál? ujú, ujú, claro. ¿Cuáles son esas Es incluso más difícil características para la que hacen elaboración. que yo identifique cuál es cuál, independientemente de si están vivos o muertos? Ujú. ¿Sí? Entonces, sí, Juanis, mm, sigue, sigue. Tengo una hay, pregunta, pero no, la voy a sí, detener que ahí quería para que tú cerrar. O sea, continúes. hay familias y conozco familias e incluso hay culturas en las que a todos los niños se les pone el mismo nombre, pero con otro nombre. ¿No? Entonces tienes un Carlos Ujú, Andrés, Mario Andrés, Pablo Andrés, ¿sí? Entonces, pues sí, todos de alguna manera son Andrés, pero son algo más que Andrés, ujú, ¿sí? O todas son María, ok, algo, María tal, María tal, María tal, pero es como importante que haya ese señal, ese seño de este es otro hijo, no es, ujú, y no se puede confundir y no se va a confundir en ningún momento con el otro bebé que falleció. Em, ujú. Antes de que me hagas la otra pregunta, para cerrar un poco esto que me preguntabas,
Sí que es Mm, importante un poco saber que el duelo es un proceso adaptativo. Entonces, pues es un proceso en el cual hay que vivir una serie de emociones y, y se siente la ujú, tristeza y se siente la rabia y vas y vienes porque también a veces cuando yo estudié psicología me acuerdo que te lo enseñaban como un proceso lineal en el cual pasabas la fase tal, la fase tal, la fase tal, pero la ujú, realidad sí. es que eso es una cosa que va y viene como loca, pero que la intensidad y la frecuencia de esas emociones va cambiando. Ujú, Entonces, sí, lo que es importante durante el embarazo y durante durante el recorrido del duelo, es poder tener un termómetro personal de entender esas emociones que estoy sintiendo, qué tan intensas, tan frecuentes son. Porque si la tristeza sigue siendo muy, muy intensa o de alguna manera se reactiva con la misma intensidad y fuerza que al principio de la pérdida, o si tengo unos episodios de ansiedad muy profundos que me hacen pensar continuamente que no voy a poder ser una buena madre o que o que este embarazo de pronto fue un error, es importante pedir ayuda, es importante buscar apoyo ujú, de un profesional que pueda ujú, ayudar a ponerle nombre y a organizar todas esas emociones para retomar el curso del duelo o efectivamente identificar si es un duelo complicado y poder acompañar todo ese embarazo y y la primera crianza para que no vaya a ser muy compleja. No son ujú, muchos casos, ¿sí? O sea, también es importante decirle a las mamás que esto no es lo más frecuente, pero que puede pasar y que si pasa, lo mejor es pedir ayuda sin miedo. ujú. Juanita, tú nos has hablado de una palabra que me lleva a la siguiente pregunta y es el apoyo y el acompañamiento. Y también, digamos, quiero aterrizar a la otra parte del tema que nos tiene hoy aquí, y es este momento que está viviendo el planeta de confinamiento, ¿no? De aislamiento, y el hecho de estar conviviendo, digamos, de manera permanente con nuestras familias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo acompañar de una manera idónea, Juanita, ya sea como profesional de la salud, de la psicología, digamos, o como familia o como consejero a una mamá arcoíris en un momento difícil como puede ser este? Lo primero es un poco lo mismo que le pasa a las mamás, pero al revés, en el sentido de que como profesionales primero tendríamos que estar formados. O sea, los profesionales necesitan todavía un poco de formación, necesitan sensibilizarse frente al hecho de que una muerte gestacional o neonatal no es un evento cualquiera en la vida de una persona y que tiene un impacto duradero y que por lo tanto las madres que están embarazadas después de haber tenido una pérdida gestacional entre comillas, son más frágiles. Son más Ujú, fuertes en muchos aspectos. También eso es cierto, porque han superado algo que otras jamás se imaginarían cómo es, y eso las hace muy fuertes y muy potentes, pero también ujú, son mucho más vulnerables de cara a ese nuevo embarazo y a esa nueva maternidad, porque tienen mucho miedo, porque ujú, hay un riesgo incrementado de temer no ser capaces de hacerse cargo del bebé. ujú, Entonces requieren como un mayor acompañamiento. ¿Qué pasa? Yo creo que es importantísimo para las mamás que no tengan miedo de buscar equipos con los que ellas se sientan cómodas, ujú, ¿sí? O sea, buscar profesionales con los que ellas puedan hablar abiertamente de lo que pasa, de sus miedos, hacer preguntas, preguntarlas 10.000 veces. Ginecólogos sensibles que puedan responder 10.000 veces la pregunta. ujú, Que no que no sea alguien que simplifica el miedo de la madre, porque estos miedos son auténticos, son reales. Entonces, no es solo una cuestión de validarlos, es una cuestión de verlos, de entender ujú, que tienen una razón de ser. Y cuando tú informas y explicas, esos miedos pueden bajar. No van a desaparecer, pero una mujer informada sabe de dónde agarrarse. Entonces, es importante que se informe, que puedan tomar decisiones sobre ujú, su propio embarazo, sobre cómo quieren que sea su parto, que puedan pensar si efectivamente las mujeres que han tenido una pérdida gestacional, a diferencia de otras mujeres, tienen la posibilidad de pensar y muchas veces lo hacen de, si este fuera mal, ¿yo qué haría? ¿Qué haría diferente? Y ujú, aunque parezca un poco extraño, es importante durante el embarazo en arcoíris
planificar el nacimiento del bebé igual que todas las mujeres y poder darse el permiso de preparar las cositas, aunque se haga con miedo, aunque no sea la misma cantidad que harías para el otro bebé. Ujú, Tener unas cosas que sean las de este bebé y no decir, bueno, me queda lo del otro, todo lo del otro bebé, pues ya lo sacaré, que ahí está guardado, sino poder también sentarse un momento y decir, ¿qué cosas vas a heredar de un hermano al otro y qué cosas son de cada uno? ujú, Que se den permiso de preparar. Y por ejemplo, en este momento de confinamiento, muchas mujeres ujú. embarazadas me han dicho, mira, es que es terrible porque no puedo salir a comprar las cosas del bebé. Y para algunas mamás arcoíris es como, "Uf, qué alivio, no tengo que pensar en eso". Sí, claro, claro. Una culpa Así que es, me así es. una culpa Claro. que me quito de encima porque es que ya no es que quiera o no quiera, si es que no se puede, Sí, ¿no? claro. Porque mira Que que eso es algo interesante y es que a mí también me pasó. Y lo que te digo, los bebés arcoíris biológicos adoptivos, el miedo es el mismo y es el miedo a que no se logre, ¿no? Entonces, pues creo que ese ha sido una constante, incluso era una pregunta en un grupo de WhatsApp que tengo, digamos, del Círculo de Apoyo de Mamás Arcoíris, y una mamá decía, yo no sé si hacer baby shower, ¿sí? No sé si comprar cosas. ¿Ustedes qué opinan? Y mira que era muy interesante porque cada uno opinaba algo distinto. Entonces, una mamá que ya había tenido su bebé decía, mira, yo hice baby shower porque con mi otro bebé no lo pude hacer. ¿M? Y fui feliz. Otra mamá dijo, no, yo no hice nada. Yo preferí no hacer nada. Otra mamá dijo, yo lo hice cuando el bebé ya llegó, ¿sabes? Y creo que lo que tú dices es cierto y es, esta época de confinamiento de alguna manera nos libera, ¿sí? De ese condicionamiento social también, ¿no? Como si estás feliz por tu bebé, ya deberías tener todo comprado y ya deberías tener un baby shower. Pero esta maternidad es distinta. Y creo que por eso también estamos hablando de esto y es la maternidad arcoíris es una maternidad distinta a todas las normales, digamos. claro, es distinta, Ángela, pero igual hay que intentar no dejar que esos miedos superen el todo. Entonces, Ujú, ir de a pasitos, pero hay que generar un espacio también para ese bebé nuevo que va a llegar. ujú, Sí, este nuevo bebé necesita una mamá que esté allí, que como todas las mamás que tienen más hijos, es una mamá que tiene una cabeza, un corazón, un tiempo, entre comillas, dividido. ujú, Entonces, no es cuestión de que porque tú preparas para este te olvidas completamente del otro. Vuelvo un poco a lo mismo, es un poco ir dejando lugar para cada uno, sabiendo que el preparar para un bebé ujú, que llega no quiere decir que te estás olvidando o que estás negando al otro. Es verdad que a ujú, veces es prudente, o sea, prudente no, pero que es entendible que vayan con calma, ¿sí? Entonces, pues que no hagan ya todo de una vez, sino que necesiten sus tiempos para ir haciendo, ujú, pero es importante ir haciendo porque también pasa a muchas mamás cuando nace su bebé arcoíris, que como no habían querido preparar nada, al llegar al bebé no tienen nada y se sienten terriblemente culpables porque dicen, es que no preparé nada para este bebé y no tiene ni un saquito que ponerse, ¿no? Y entonces se ujú, activan otras culpas de maternales porque la mamá se va a enamorar de su nuevo bebé. La biología hace que las madres se enamoren de sus nuevos bebés, sí, sin ujú, dejar de pensar en los otros, pero se van a enamorar de su nuevo bebé. Y entonces ujú. es como decir, y ahora este entonces no lo miré, y entonces, ¿quién? ¿Qué Entonces hago? es un poco Mm, el ir sabiendo que ambos bebés necesitan su tiempo, su preparación. En estos tiempos de confinamiento es una buena época para cuidarse, para ujú, pensar en sí mismo, para pensar efectivamente si no has hecho rituales, ¿qué rituales te gustaría hacer y en qué momento y con quiénes? ujú, Para reconectar con la pareja o para conectar con la nueva pareja, porque ujú, también es cierto que muchas parejas se rompen después de la pérdida de un hijo, ujú, que muchas parejas dejan de ser después de la pérdida de un hijo y que el bebé arcoíris llega con una nueva pareja que a veces no entiende a su mujer en este embarazo, en este nuevo embarazo, o mujeres que estando embarazadas no entienden a su pareja hombre en ese nuevo embarazo, porque ellas, claro, no habían tenido esta situación y esto puede generar conflictos en la pareja, y entonces pues este es un buen momento como para poder ir hablando y poder hacer que la otra persona sea parte de este proceso. Y si es la misma pareja que perdió el bebé, poder reconectar juntos con este nuevo bebé sin que eso quiera decir que se está olvidando al otro chiquito, ¿no? Sino ujú. como familia incluimos a todos nuestros hijos, los que están aquí y los que ya no. Hay Y un, perdóname, sigue, sigue.
No, y con respecto a lo que decían de fuera, ¿no? O sea, también hablar a las familias y hacer que las familias entiendan Mm, que cada hijo cuenta para cada mamá, que ningún hijo es de una mejor o peor categoría. Y entonces que el ujú, bebé fallecido hay que nombrarlo y que hay que prepararse también para que cuando llegue el otro se pueda hablar de él, porque hay familias en las que las claro, porque hace abuelas parte del hablan, árbol familiar, ¿no? claro, y hay familias en las que las abuelas hablan del bebé fallecido con las madres, tranquilamente hasta que nace el otro bebé, y una vez que nace el Ujú, otro bebé no lo quieren volver a nombrar, porque ¿cómo vamos a hacer esto con el otro bebé, con el otro niño? ¿Cómo le vas a estar hablando de alguien que no está? ¿No? ujú, Entonces, es importante también como con la familia saber a nivel de familia cómo se quiere abordar el tema. Hay familias que se ujú, sienten muy cómodas poniendo fotos de la ecografía del bebé que falleció, o la foto del bebé en la incubadora, o la foto del bebé fallecido en la pared con todos los otros. Y hay familias que no. Y no estoy hablando de las abuelas, estoy hablando de los papás. ¿Sí? Y esto es ujú, absolutamente respetable, pero ujú, de cara a los demás es importante que la familia pueda decir qué es lo que quiere y que los otros se atrevan a preguntar. Sí, o sea, ujú, no es tabú hablar, preguntarle a una mamá que perdió un hijo cuando está esperando el otro, ¿y cómo te sientes respecto a? ujú. En tu, por ejemplo, ahora hablo contigo porque es el nombre que me viene, de Juan Isaac. ¿Tú cómo te sientes frente a Juan Isaac? ¿Estás tranquila? ¿Necesitas hablar de esto? Eh, Ujú, sí, o que planeando algo la abuela también pueda decir tranquilamente, mira, esta era la pijamita que yo había tejido para Juan Isaac y ahora, pues, ¿qué hacemos? ¿Se la damos a la otro bebé o quieres guardarla ujú. para Juan Isaac? O el baby shower, por ejemplo, que creo que eso es algo importante para quienes acompañan, ¿no? Y es, Claro, a veces, claro, las abuelas que pues no han tenido la oportunidad todavía de tener a su nieto en brazos, que también han hecho un duelo, ellas son abuelas arcoíris, ¿no? Y de ellas nunca claro, hablamos. Y ellas también quieren, pues, otra vez como reconstituir el sueño y entonces se quieren hacer el baby shower y quieren, y creo que es muy bien importante eso y es, siempre hay que preguntarle a los papás arcoíris, a los papás en duelo, qué quieren, qué sienten, qué les gustaría, ¿no? Y creo que esa es una de las estrategias de acompañamiento y es siempre pregunta antes de tomar una decisión frente a hacer algo o no respecto de esos papás que han pasado por un gran duelo y que están afrontando un gran reto emocional y de vida al irse de nuevo, vamos a emprender este proyecto, ¿no? claro. Entonces, esto es como clave, que los que están alrededor, y no es solo las familias, los amigos también. Ujú, Sí, o sea, realmente cuando se pierde un bebé, lo pierden en primer lugar sus padres, pero lo pierde todo el entorno social, porque ujú, somos sociales y entonces esperamos conjuntamente el nacimiento de ese bebé. ujú. Deja perplejo Juanita, a todo el mundo. sí, hay una pregunta que había recibido y tenía por aquí parqueada, digamos, un comentario de Patricia. Patricia nos escribe desde Buenos Aires. Patricia está esperando su bebé arcoíris y por, digamos, con ocasión de la cuarentena, ella no ha podido ir a hacerse su control, ¿no? Entonces, Juanita, en este punto, vamos, si normalmente un embarazo arcoíris da mucho miedo, ¿sí? Si un embarazo arcoíris genera mucho temor, pues en tiempos de confinamiento y de crisis de salud, digamos, de crisis sanitaria, pues genera mayores miedos, ¿no? Miedo a no poder salir, miedo a no poder ir al control, miedo a la contaminación, ¿no? Miedo a que pronto el bebé vuelva a fallecer con ocasión esta vez del virus. ¿Qué mensaje les darías tú, Juanita, a estas mamás y papás que hoy nos escuchan, que pues están en esta situación, ¿no? De estar gestando a sus hijos en casa, con doble miedo, digámoslo así, ¿no? Con un miedo así en mayúscula frente a lo que es el embarazo de por sí y la situación, la coyuntura, vamos, que estamos viviendo en el planeta completo. Mira, claro, en cada país variará un poco la circunstancia de cómo está siendo la atención sanitaria, Ujú, ¿sí? Digamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de frente a esta situación coyuntural, ha sido clara en decir que no debería interferir en la atención al
a la gestación, al parto y al nacimiento. O sea, Ujú, los controles prenatales deberían mantenerse en ujú, condiciones de seguridad. Entonces, sí es posible que, por ejemplo, en España yo sé por mujeres que conozco y por colegas que han tenido que reubicar muchas visitas, ¿sí? Entonces, ujú, pues que, por ejemplo, a las mujeres que les tocaba en tal hospital el control de gestacional o el parto, ahora tienen que ir a otro hospital, que no ujú, es en el que habitualmente habrían ido, em, y han sido reubicadas, pero se tiene que garantizar que el seguimiento del embarazo y el parto y el nacimiento, de acuerdo a la OMS, se mantenga igual. Hasta el ujú, momento, los casos de COVID en mujeres embarazadas son, digamos, leves. No quiere decir que no se puedan contagiar, se pueden contagiar igual que cualquiera de nosotros podría contagiarse, pero digamos que hasta el momento no ha habido casos graves de mujeres embarazadas, ni se ha visto que ujú, haya interferido el COVID particularmente con el desarrollo del embarazo, o sea, el embarazo sigue su curso, ujú, no hay ujú, transmisión vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento del parto la infección no se pasa al bebé. Si así la mamá estuviera infectada, el bebé no va a nacer con el COVID, porque no hay infección transversal. Eh, y lo que está recomendando la OMS es que se mantengan las políticas de atención al parto como deben ser, y es que la mujer pueda parir acompañada por una persona de su elección, que se garantice que va a tener un buen parto, eh, que no sea sometida a una cesárea por motivo COVID. El COVID no es un motivo de cesárea. De hecho, aumentaría el riesgo de contagio hacer una cirugía como la cesárea si no es necesaria, ¿no? Y que se mantenga la lactancia materna, que se mantenga el contacto piel con piel y la lactancia materna. Es verdad, también es cierto que en algunos países y en algunas circunstancias esto no se está cumpliendo al pie de la letra. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en España, que es como el referente que yo tengo más cerca y que conozco mejor en este momento y que también tiene, sabemos esta cantidad de casos y los índices que tenemos eh, hay hospitales que sí se están manteniendo y que sí están cumpliendo las políticas, ¿sabes? Y que sí están intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, y que incluso en las mujeres que han detectado con la infección, se intenta hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, lo que yo creo que es importante en este momento para las mujeres que están embarazadas, ya sean mamás arcoíris o no, porque es que este miedo ya no está solo asociado a la maternidad arcoíris, es el miedo general de cualquier mujer embarazada, es que intenten informarse muy bien en su país y en su situación, dónde se están haciendo las cosas y cómo, para poder intentar eh, ir allí donde se sientan más cómodas. Que las decisiones que tomen sean decisiones informadas y que así les digan, mira, porque pongámonos en el peor de los casos, ¿no? Nada, o sea, aquí no, por COVID, ninguna mujer puede parir acompañada, ninguna mujer, todas las mujeres tendrán que entrar solas y a los bebés, pongamos, pues si tú lo sabes, también puedes de alguna manera hacer un trabajo de decir, vale, ¿cómo lo quiero hacer yo en estas circunstancias? De manera que para mí sea la manera más tranquila y más segura, sabiendo que esto es lo que me va a pasar, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, las medidas que yo tomaría en caso de que no pueda hacer esto y esto otro? Creo que es importante señalar, porque he leído mucho alrededor del tema últimamente, y es que en varios países muchas mujeres están optando por intentar un parto domiciliario por el temor de irse a parir en un hospital en este momento. Creo que es importante que una mujer que no se había planteado en su vida un parto domiciliario y que eso no cruzaba por su cabeza de ninguna manera, no piense que esa es la opción ahora por miedo a hacerlo, porque podría ir muy mal. No porque el parto fuera mal, sino porque el parto es un momento que requiere que tú estés allí, que estés tranquila, lo más tranquila posible y lo más ujú. confiada posible de las personas que están acompañándote en el proceso. Sí, hay algo que tú dices que creo que eh, quiero traer a colación y es la labor de las dulas, ¿sabes?
Creo que en España, digamos, esto ha tenido mucho más aceptación y espacio desde las dulas y las matronas, pero es que acá Es que está es negado todavía. Acá claro, es que todavía no funciona. Y creo que en estos momentos de aislamiento, la dula, digamos, para quienes nos escuchan y nos ven, es una mujer que acompaña a otra mujer en su gestación, parto y posparto, ¿sí? Ya hay varias clínicas aquí en Bogotá que permiten la entrada de las dulas en la clínica y las mujeres que deciden pues tener sus hijos en casa con partera, digamos, también lo hacen. Pero en estos casos de maternidad arcoíris, y yo quiero rescatar algo que dice Juanita y es, podemos planificar el parto, podemos planificar en las condiciones que tenemos. Claro, quisiéramos que fueran otras, pero nuestros hijos del cielo nos han enseñado que no es lo que queremos, ¿sabes? Que hay que soltar y hay que entregar. Y si mi bebé que tengo en estos momentos en gestación van a ser en tiempos de aislamiento, van a ser en tiempos, digamos, de crisis sanitaria, ok, lo recibo, lo acepto, lo comprendo, suelto lo que de pronto quería, ¿no? Mi parto ideal, ¿sí? Lo entrego y digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y creo que es súper importante lo que tú dices y lo quiero como eh, linkear con lo que decías de la información. Entonces me informo. Si en la clínica, no sé, ABC es en la que voy a poder tener mi bebé, me informo en estos tiempos de virus, digamos, cuáles son los procedimientos, ¿sí? Y frente a esos procedimientos, ¿cómo puedo yo hacer mi plan de parto? Es decir, poder decirme, necesito hacer piel a piel con mi bebé. Avisen además que ya han tenido una pérdida anterior, ¿sí? Porque eso también tiene unas implicaciones emocionales. Y si es posible, estar acompañado de la dula. Hay unas dulas maravillosas, digamos, Ángela, que no. el tema es que en este momento, sí, están restringiendo, en donde están restringiendo el acompañamiento Claro, de cualquier persona. de ¿Sabes? O cualquier sea, persona. el evitar que la mujer entre con su persona de confianza es que no puede entrar con Ujú, ninguna persona porque supuestamente ujú, para restringir los riesgos de contagio. ujú, ¿Sí? ujú, Frente a lo que tú dices de la dula, me haces pensar también, es verdad que en distintos contextos está más o menos aceptada la figura de la dula, en ujú. España y en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que quien atiende el parto y quien se ocupa del parto no son los ginecólogos, sino las Mm. matronas, que Allá son son las matronas, ¿no? Que son enfermeras quien que a- son sí, especializadas. que es una figura profesional formada y que son las encargadas de acompañar a la mujer Ujú, durante, digamos, su ciclo sexual, o sea, durante su vida sexual, o sea, ujú, no solo en el ujú. parto y el nacimiento, aunque es como la época de más énfasis, sino que igual también pueden acompañar a la mujer en la menopausia, pero en este momento también creo que es importante saber que el confinamiento nos está dando un montón de herramientas maravillosas, Sí, como esta, como como esta. esta, como tener Sí, a claro, muchos profesionales muy buenos así es, alrededor del mundo que están así es. abriendo espacios de trabajo Sí, online que antes no existían. Hay muchos grupos de preparación al parto, sí. grupos de acompañamiento al duelo, grupos de Ujú. acompañamiento a la maternidad arcoíris, Y si online me de permites, antes, Juanita, pero ahora también, en los cuales las mujeres pueden informarse y conocer sí. distintos abordajes y entender cuál es el de ellas. Sí, o sea, Ujú. porque lo que me sirve a mí tal vez no te sirve a ti. Claro. Y O creo que sea, eso es algo clave y es cada mujer, digamos, vive su embarazo de manera distinta y las herramientas también, digamos, que llegan para ellas son distintas. Hay algo que tú dices que quiero detenerme ahí, Juanita, y es, en estos momentos de confinamiento, las herramientas tecnológicas nos proveen grandes alternativas, ¿sí? Entonces, y quiero aprovechar, digamos, para poner a disposición de las mamás que nos escuchan, para ponerte a ti en disposición de apoyo. Está también Eulalia Guzmán, que nos está escuchando, que es la psicóloga de HIC Fundación. Está Viviana Henao, que es psicóloga también perinatal, que nos acompaña. Y tenemos una red de dulas maravillosas que, claro, no pueden entrar en estos momentos a las clínicas, pero ellas nos pueden estar haciendo acompañamiento telefónico, ¿sí? Y en dado caso, ellas tienen unos carnet de, como, digamos, para poder desplazarse en caso tal, van y hacen una visita en casa, ¿sabes? Que creo que son herramientas que nos permiten, de alguna manera, movernos. Dice Viviana, informarnos frente a algo que desconocemos nos ayuda a gestionarlo mentalmente mucho mejor. claro. Por eso yo digo, creo que la clave, además del trabajo personal que hay que hacer, del aceptar que no es un embarazo como el de otras, ¿no? El no tener,
hay muchas mamás, ahora me hace pensar que hay muchas mujeres que he acompañado en el embarazo arcoíris que dicen: "Es que no quiero ir al curso de preparación al parto porque soy el cuervo dentro de las demás", ¿no? O sea, yo Sí, necesito preguntar una serie de cosas a bueno, como trabajo en España, a la matrona, que es que generalmente hace el grupo, los cursos de preparación al parto, ¿no? Es decir, yo quiero preguntar a la matrona un montón de cosas que, que no puedo preguntar, o porque la matrona me dice que no lo pregunte, que voy a asustar a todas las demás mamás, o ella no sabe cómo respondérmelo, o yo me muero del susto de que todas las otras mamás me odien y yo quiero hacerme amiga de esas mamás porque necesito tribu. ¿No? ujú, Entonces, es como importante saber que hay espacios en los que esas preguntas se pueden hacer, que es importante ir buscando los grupos que a cada quien le sirven, que no pasa nada si son, entre comillas, los cuervos negros, como me decía una vez una mamá, porque a los veces cuervos. quitarle un poco esa inocencia desde la experiencia a otras mamás no es echarles la sal, es darles la Ujú, oportunidad de saber que pueden pasar cosas. Y que se puede ser maestras y que se puede acompañar desde la experiencia de otras, ujú, ¿sí? Entonces, no sé, como que también a veces las mamás arcoíris en esta circunstancia ahora pueden acceder online a casi todo, pero que ujú, si no, pero para las que de pronto están empezando el embarazo, contando con que de aquí a unos 3 meses esto haya terminado y ellas estén en la fase o en el trimestre en el que empezarían el curso de preparación al parto, ujú. que no se quiten esos derechos o esos deseos de querer participar en ciertas cosas por ser las raras del grupo, que vayan Por igual, cosas distintas, que sí. se permitan estar en esos espacios y hacer las preguntas que tengan que hacer, si no cuando están grupalmente, sí en un momento aparte de elegir a la persona que lleva el grupo y preguntar lo que haya que preguntar, informarse, Ujú, saber que sí, que en algunas cosas son las mamás raras, pero en otras cosas son mamás como cualquier otra. así es. Sí, son mamás que están en un embarazo como cualquier otra mamá, que muchas de sus dudas son las mismas de cualquier otra mujer embarazada Ujú, y que su incertidumbre frente al bebé van a ser como las de casi cualquier otra mamá. Puede sí que tengan mucho más miedo en la crianza, ujú. Sí, porque este temor a que este bebé desaparezca, pues está mucho más vivo, pero que en muchas otras cosas va a ser una maternidad muy parecida a la de las otras claro. mujeres. Juanis, aquí quiero hacer una lectura de un comentario que creo interesante de Dayana Ochoa. Ella es trabajadora social y ella acompaña también a mujeres y dice, recomiendo con cariño respecto de la nominación de los hermanitos, em, que nos hace el libro de Gloria Sierra, se llama Soltar para volar, en el capítulo Mi nombre, mi destino, que habla sobre el nombre que se le pone a los bebés. En este texto nos hace lindas reflexiones también sobre los hijos de reemplazo. Gracias, querida Ángela y Juanita, por estas charlas hermosísimas, llenas de dulzura para las mujeres y para las familias. Bueno, mi Juanis, vamos ya un poco terminando antes de que se nos duerma el público. Y quiero pedirte, de esto podríamos hablar horas, Uf, horas, sí. eh, y quiero pedirte, Juanis, digamos que en unas ideas puntuales nos dijeras para estas mamás y papás arcoíris que nos ven, que pudiéramos, digamos, en unas ideas puntuales concretar eh, cómo vivir mi maternidad arcoíris en estos tiempos de confinamiento. En resumen, digamos, frente a lo que nos has transmitido. Bueno, lo primero, decir que, como se dice en España, enhorabuena por ese bebé que están esperando o que acaban de tener, que es muy bienvenido. Segundo, que no se preocupen por la montaña rusa emocional, no solo por la montaña rusa emocional asociada al embarazo después de la pérdida, sino a la montaña rusa emocional asociada a la maternidad, paternidad en tiempos de coronavirus, Ujú, porque esta es una situación tan extraña que todos estamos aprendiendo a vivirla. Y a todos nos está transformando la vida y es normal que todos tengamos miedos y preguntas existenciales respecto a qué va a pasar y cómo vamos a salir de esto y de qué manera nos va a tocar. Entonces, que frente a eso, intenten no dejar que esos miedos los dominen, sino que intenten buscar qué es lo que está estable, qué es lo que tienen ujú, seguro, qué es lo que han podido construir y qué es lo que quieren construir, ujú. ¿no?
porque desde algo que se derrumba, lo importante es lo que yo rescato, lo que tengo estable, lo construyo. Entonces, que intenten como aferrarse un poco a estas ideas, que Mm, generen red de apoyo. Una red de apoyo que ahora es virtual, pero que se espera que pueda traspasar a lo presencial otra vez una vez que todo esto termine, porque todo esto va a pasar y así salgamos todos muy cambiados y todo sea muy distinto después, esto va a pasar. ujú. Entonces es importante como generar una red de apoyo y encuentros de posibilidad de hablar, hablar de lo que se está sintiendo, de lo que se está pensando, de los miedos. Y por último, que, que preparen la llegada de ese bebé, que la disfruten, que se den permisos de disfrutar, sí, en los momentos tristes y en los momentos de llorar también, pero que se den permiso de disfrutar, Ujú. porque el otro bebé los acompañará siempre desde su lugar, pero estará feliz también de ver que son unos padres felices. Ay, qué lindo, Juanes, qué lindo, gracias. Yo quisiera, vamos, complementar con la palabra soltar. Y es, mm, ya hemos aprendido que así querramos tener el control de todo, no lo tenemos. Y que todo lo que llega a nuestra vida llega perfecto, en el momento perfecto, de la manera perfecta, aun cuando no corresponda a lo que nosotros hayamos planeado y organizado. Entonces, vivamos cada día como si fuera el único, cada día como un regalo, desde la gratitud, desde el amor, desde la certeza de que si este hijo que ha llegado nos ha escogido para ser nuestro maestro, nosotros vamos a ser su mejor alumno. Que cada hijo que ha venido a nuestra vida ha llegado con un gran regalo. E independiente de que nosotros querramos hacer que todo sea perfecto a nuestra manera, será la manera en que el universo lo quiera. Entonces, es una circunstancia difícil, sí, pero no por eso las cosas han de salir mal o muy bien. ¿M? Simplemente como lleguen, como salgan, así serán y estarán bien. Hemos de soltar, de aceptar y de agradecer todo lo que nos llega. Y dentro de eso que agradecemos hoy está la presencia de Juanita. Y yo agradezco de verdad al cielo, a mi hijo, porque él me permitió conocerla en ese sueño que fue ir a Madrid a hablar con otro montón de loquitos como yo, que hablaban de lo mismo, que hablaban de la muerte de los bebés. Y bueno, Juanita, darte nuevamente las gracias y la bienvenida también a HIC Fundación, que esta es tu casa. Quiero también pues decirles a todos los papás que nos escuchan que Juanita también está en disposición. Ahora ella nos va a dejar todos sus datos. Juanita brinda su apoyo y su acompañamiento de manera virtual, vamos para Colombia, porque ella es colombiana, de manera presencial, lo hace en Valencia, lo hace en España. Eh, y bueno, pues además de ser una maravillosa profesional, es una académica fantástica, digamos, con la que esperamos hacer también pues cosas y proyectos muy importantes. Eh, Voy a, Juanita, si me permites, a mirar un poco para cerrar Ujú. ya, digamos, Sí, sí. los comentarios de quienes nos acompañan e irle dando las gracias, digamos, a quienes han estado acá, a Eulalia, a Patricia, a Rosy desde Perú, a Viviana, a Marianela, a Nelly, a Denise, a Isabel, a Miguel González, a Luzaira. Algunos mensajes se nos quedaron sin contestar. Me comprometo con ustedes a contestarlos una vez terminemos la transmisión porque pues, ya nos toca cerrar. Darle gracias también a Rosy, a Steffi, a María. Le damos gracias a Dayana, quien además nos compartió la referencia del libro que va a quedar también ahí en los mensajes del Facebook Live. Eh, bueno, a Liliana, ¿no? Tuvimos personas maravillosas que nos acompañaron, a Jimena, que también es psicóloga y trabaja con temas perinatales, a Juliana, bueno, a Claudia Viviana, gracias por su presencia. Y bueno, Juanita, esta es tu casa, bienvenida. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todas las que se conectaron, nos oyeron, no se quedaron dormidas en todo este tiempo que íbamos a hacer media hora y llevamos no sé cuánto tiempo. Una hora.
Pero pues muchas gracias de verdad y pues un poco lo mismo que dice Ángela, estoy disponible, pueden contactarme pues por el Facebook, por mi página de Facebook de psicóloga perinatal o por el Instagram, que también queda el contacto. Y si luego ¿Nos puedes decir tu Instagram, Juanita? mi Instagram es mimar, de mimo, de cómo nos mimamos, guión bajo, psicóloga perinatal. Ujú. ¿Tu correo electrónico? Y mi correo electrónico es juanica@gmail.com. Ok, bueno, entonces Y ahí quedan los entonces datos de Juanita. pueden contactarme si tienen preguntas adicionales o pues lo que necesiten. Y de verdad, pues ha sido un gusto, además como le decía yo a Ángela en Madrid, para mí ha sido muy emocionante encontrar una interlocutora y alguien que está hablando de esto en Colombia, porque hacía mucha falta. Y espero que pues podamos, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, ir visibilizando esta situación y saber que no estáis solas. Así es, no estamos solas. Ujú. Y ese es el objetivo de HIP Fundación, el objetivo de mi ser y existir en este momento, y es, no están solas, somos una red de apoyo, una red de afecto, de contención, de soporte. Estamos aquí para ustedes, también para los profesionales de la salud que nos escuchan. Estamos construyendo camino todos para mejorar y transformar pues, el mundo, y de eso se trata. Muchas, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Los queremos. Gracias. Un Juanita. abrazo. Chao. Antes de irnos, quiero darte gracias por haber estado aquí y recordarte que HIC Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo a padres en duelo por la muerte de sus bebés, por la humanización en la atención en salud y por los derechos y las políticas públicas a favor de los padres en duelo. Si te ha gustado este video, si consideras que este contenido y que nuestra labor es importante, puedes ayudarnos dando me gusta en este video, suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes y bueno, también colaborando a través de donaciones en este link www.hicfundacion.donaciones. Esto nos permitirá llegar a muchas personas a través de este mensaje, a través del apoyo que brindamos y de todas las actividades que como fundación queremos llevar a cabo. Entonces, nuevamente gracias y hasta una próxima conexión.